La extraña historia del destino de Marco Daggio suscitó poco interés entre el público. Su misteriosa desaparición de una habitación del Hotel Un Arteminde, en una de las callejuelas más degradadas de Roma, no fue noticia en los medios de comunicación. Con la excepción quizá de una pequeña nota en Messaggero, uno de los medios regionales. No habría sabido nunca de Marco de no ser por mis viajes, que me llevaron a la habitación de hotel donde se desarrollaron sus aterradoras experiencias. La curiosidad me había hecho viajar a la Ciudad Santa, y debido a mi especialización en historia antigua, Roma y el Vaticano me atrajeron con todos sus testimonios de tiempos pasados. Y así fue como caminé entre antiguas capillas y casas, solo con mi mochila a cuestas, en busca de vestigios de épocas y sociedades pasadas. Y de una habitación en la que descansar tras un largo día de caminata. Solo quería aprender todo lo que pudiera, sobre la ciudad, sobre nuestro pasado, sobre de dónde veníamos. Era un milagro, la raza humana, evolucionada a partir de los simios, conquistando poco a poco el planeta, y yo quería saberlo todo sobre los orígenes de nuestra sociedad. ¿Por qué habíamos empezado a construir ciudades y cuáles habían sido nuestras primeras formas de vida, nuestras creencias? ¿Qué grandes tecnologías habíamos ideado, qué costumbres para estabilizar tribus y pueblos? Me encantaban esas preguntas y ya había aprendido mucho en la universidad, pero ahora también necesitaba ver por mí mismo esos comienzos de la humanidad. Tenía que pasear por algunas de las primeras grandes catedrales, las primeras grandes ciudades, aquí, de cerca. Sabía que había habido otras antes de los romanos, pero seguía creyendo que su papel en la historia era una de las partes más importantes. Aún así, pensaba visitar otros lugares en el futuro, una vez que hubiera conseguido ayudas o becas. Quería ver tantos lugares de historia antigua, ruinas mayas, templos chinos. Había tanto ahí fuera. Tanto por descubrir. Como no soy muy rico como estudiante, al contrario, no pude alquilar una habitación en uno de los hoteles más conocidos y prestigiosos, por lo que tuve que aventurarme en una de las zonas más oscuras de Roma, lejos de luces acogedoras y conversaciones alegres. A cada paso, las callejuelas por las que paseaba al atardecer, me parecían más retorcidas y maltrechas. Los postigos de las ventanas y los revestimientos de las paredes empezaban a parecer más ruinosos y quebradizos, mientras altos muros se alzaban a ambos lados de las estrechas calles. Mi entorno desprendía una incómoda desolación, ya que las casas carecían de adornos y decoraciones. Me crucé con una o dos pequeñas capillas, encajonadas entre grandes bloques de viviendas, con sus campanarios medio podridos y sus tejados de ladrillo rojo agujereados. Aquellos viejos edificios estaban cerrados por pesadas puertas de madera, cubiertas de musgo y resultaban poco acogedores, casi repulsivos. Todo apestaba a orina y alcohol, y el leve traqueteo de coches y motos viejos aumentaba aún más esa sensación de malestar. Hacía tiempo que había dejado atrás la carretera principal y me sorprendió bastante la existencia de un lugar tan cutre en las entrañas de Roma. Al fin y al cabo, la ciudad era famosa por su magnificencia y belleza. Los habitantes de estas callejuelas se mostraron extrañamente extraños al verme. Todo lo contrario de la gente que había conocido en la estación de tren, que habían sido alegres y amables. Sin embargo, esta gente de aquí era diferente, y tenía miradas duras y dubitativas. Las mujeres se apresuraban a alejarse de mí, y los hombres me miraban con el ceño fruncido, antes de volver a sus viejos cafés y tabernas. Casi como si regresaran a sus propios mundos lejanos. Cuando el sol ya se había puesto, y luces frescas brillaban desde el interior de los edificios, llegué a una pequeña plaza que por fin me salvó de aquellas estrechas callejuelas. Estaba exhausto y hambriento. Un feo pavimento cubría el suelo y en medio del antiguo foro, divisé una estatua de granito que parecía mirar en mi dirección. Se suponía que era un lanzador de disco, aunque eso solo se hizo evidente cuando me acerqué y pude leer el viejo letrero en el suelo, que daba escasa información sobre la obra de arte. El tiempo no había sido benévolo con la estatua, que estaba parcialmente cubierta de musgo y olía asquerosamente a moho. La forma del atleta era apenas reconocible, su rostro estaba abollado en muchos lugares, y había sido demolido por aparentes actos de vandalismo. Al brazo de la figura, levantado para un lanzamiento, le faltaba la mano, dejando tras de sí un triste muñón. Me alejé lentamente de la estatua,
que debió de ser una maravilla de la estatuaria en otro tiempo, antes de convertirse en una sombra lisiada de sí misma por la influencia del tiempo y de los hombres. Me alejé tristemente de ella, mientras sentía las miradas en mi cuello procedentes de los edificios circundantes. Bordeando esa plaza, encontré el Luna Artemide, con sus ventanas cálidamente iluminadas, sus paredes marrones y sus arbustos crecidos junto a las puertas de entrada. Como se había hecho bastante tarde, me acerqué rápidamente al edificio, sintiendo una sensación de melancolía al contemplar los oscuros contornos que me rodeaban. Por fin, cuando dejé atrás la plaza y su deprimente entorno y entré en el vestíbulo del hotel, me recibió un hombre con un fuerte olor a aftershave, aspecto cansado y algo sombrío. Dudé un poco, antes de preguntarle por una habitación barata que pudiera alquilar por unos días. Pero rápidamente me hizo una buena oferta por la habitación 24, a la que podía mudarme de inmediato. El hombre me habló de muchas personas que acuden a esta parte de la ciudad, buscando un lugar donde alojarse a pesar de lo poco acogedora que es la zona. Me desaconsejó hablar con los lugareños, ya que se sentían acosados muy rápidamente, y procedió a mostrarme algunos mapas con lugares más interesantes para visitar durante los próximos días. En general, estaba deseando explorar estas zonas desde el Luna Artemide como base de operaciones, vagando por las destartaladas calles de Roma para reunir nuevos conocimientos y aprender más sobre nuestro pasado. El hombre me dio una gran llave de hierro, con una placa de bronce grabada con el número de la habitación. Y me habló del enorme desayuno que se servía todas las mañanas alrededor de las 8 en el comedor del hotel. Mis preocupaciones se disiparon poco a poco y empecé a disfrutar del viejo edificio, y de la idea de pasar allí algunas noches. Tras salir del vestíbulo y tomar una sopa caliente de la cocina, subí por la vieja escalera de madera hasta el segundo piso. Mientras caminaba por el pasillo, las tablas del suelo crujían bajo mis pies. Cuando llegué a la habitación 24 e introduje la llave en el ojo de la cerradura, de repente sentí que alguien me observaba. Un escalofrío me recorrió la espalda, y rápidamente me di la vuelta para ver un ojo que me observaba desde la habitación de enfrente, antes de que la puerta se cerrara de golpe. Confundido, pero decidido a ignorar la inquietante sensación, entré en mi habitación. Era un espacio pequeño, con tapices rotos y suelos marrones poco acogedores. La luz blanca y fría de las pequeñas lámparas del techo acentuaba el mal estado del lugar. A pesar de ello, un gran armario de madera ofrecía espacio suficiente para mis pertenencias, y rápidamente me puse mi ropa de dormir. Al entrar en el decrépito cuarto de baño por una pequeña puerta verde, no pude evitar fijarme en los viejos azulejos de las paredes. Aunque el estado del cuarto de baño no me molestó debido a mi agotamiento, me lavé rápidamente los dientes y me preparé para dormir. Las condiciones no eran ideales, pero la cama era relativamente cómoda y me dormí más rápido de lo que esperaba. Cuando me desperté a la mañana siguiente con el ruido de la alarma de mi teléfono, estaba temblando y empapado en sudor. Me dolía un poco la cabeza y sabía que había tenido sueños horribles, aunque su contenido ya había sido encerrado por mi mente. Imaginaba que algo había venido a visitarme durante la noche anterior, alguna cosa que había abierto el abismo más oscuro de mis pensamientos. Pero no podía explicar esas sensaciones, y tras una breve ducha fría, todo volvía a estar bien. El comedor era bastante acogedor, y algunos de los otros residentes me saludaron amistosamente, transmitiéndome una sensación de paz y comodidad. La comida era, en efecto, abundante y sabrosa, y rápidamente empecé a sentirme como en casa. De repente, se acercó un anciano, sin duda italiano, y tras vacilar un poco, se sentó a mi lado en la mesa, mirándome con curiosidad. Reconocí sus ojos como los que me habían observado el día anterior desde la habitación opuesta a la mía. Tras un silencio inicial, entabló conversación, mientras su mirada vagaba temerosa a mi alrededor. Su voz era suave, pero cada una de sus palabras estaba impregnada de pánico cuando se dirigía a mí. Por favor, disculpe mi comportamiento. Probablemente pensará que soy un maleducado, pero tenga la seguridad de que actúo así por una buena razón. Me llamo Silvio, y me encantaría decir que estoy encantado de conocerle, pero sería mentira. No, eso no tiene nada que ver contigo. Estoy preocupado, realmente preocupado.
Por usted. Debo hablarte, pero no aquí, donde alguien podría oírlo. ¿Quién sabe quién, o qué, está escuchando? Te lo ruego, salgamos y vayamos a otras calles un poco más alejadas de aquí, y hablemos. Lamento mi secretismo, pero se trata de un asunto de vida o muerte. De tu vida y tu muerte. Así que, por favor, ven. Parpadeé confundido y estuve a punto de decirle que molestara a otras personas, pero el anciano se apresuró a añadir. Te pagaré la habitación, si quieres quedártela después de nuestra charla, claro. Ahora, date prisa. Me gustó aquella oferta, así que me pareció lógico aceptarla, aunque intentara engañarme de alguna manera. Así que acepté la propuesta de Silvio, y tras terminar el resto del desayuno en silencio, salimos del hotel, exactamente como el viejo Silvio había sugerido. Llegamos a una calle muy transitada y vimos un banco donde podíamos sentarnos. ¿Qué querías decirme?, pregunté después de mirar un rato los coches que nos rodeaban. Lo primero es lo primero. Lo siento otra vez, pero es importante que abandones esa habitación, para siempre, inmediatamente. No es seguro allí. Silvio comenzó. ¿Por qué? ¿Qué podría pasar?, pregunté. Mejor empiezo por el principio. Vivo en el hotel desde hace algunos meses. Es un lugar bastante agradable, todo se ha dicho, situado en una zona poco atractiva, pero bueno. He estado viviendo en el hotel porque mi hija trabaja allí como cocinera, y por eso pago menos alquiler del que pagaría normalmente. Pero divago. Empezó cuando Marco Daggio se mudó a la habitación 24. Me caía bien. Era un tipo bastante agradable, pero estaba empeñado en sus investigaciones. Trabajaba en algo a puerta cerrada, tal vez algunos libros, aunque no puedo estar seguro. No salía muy a menudo, y no se oían ruidos procedentes de la habitación, así que quién sabe. Solo me encontraba con él durante el desayuno, y a veces nos poníamos a hablar. No averigüé mucho, solo que buscaba algo en esta zona de Roma, algo enorme, al menos eso me dijo. Estaba seguro de que algo dormitaba en esta zona, algo que uno no podría ni soñar en las fantasías más salvajes, pero que se suponía que era real. Un día empezó a marcharse por las mañanas y se mantuvo alejado hasta el anochecer. Se puso más nervioso, tenso, casi temeroso. No sabía dónde iba, qué buscaba, dónde hurgaba, pero parecía a la vez aterrorizado y extasiado. Luego, se alejó durante la noche y no volvió. Me preocupé, pero no pude hacer nada. Las autoridades de por aquí nunca buscarían a un desconocido, simplemente no les importa. Además, no tenía ni idea de a dónde había ido y no podía ir a buscarlo por mi cuenta. Por eso esperé con impaciencia su regreso, pero Marco ya no estaba. ¿Y por qué debería importarme eso? No me parece que haya nada terrible en esa historia, solo porque haya encontrado otro lugar donde quedarse sin decírtelo, comenté. Silvio empezó a temblar de repente y su rostro palideció. Lo malo no fue el tiempo en que se fue. Lo malo fue el tiempo después de su regreso. La voz de Silvio temblaba. Una noche, volvió sucio, sudado y mojado, con la ropa hecha jirones y la cara blanca como la tiza, sosteniendo su cuaderno. Entró en su habitación y me aterrorizó terriblemente. Aquella noche, no sé exactamente qué pasó dentro de aquella habitación, pero debió de ser puro horror. A eso de las 3 de la madrugada, oí un grito helado, un grito que nunca olvidaré. El sonido me atravesó el alma y despertó un miedo ancestral que aún hoy me atormenta. Hice que alguien echara abajo la puerta cerrada, pero Marco no estaba allí. No estaba. Todas las ventanas estaban bien cerradas y no había ni rastro de él. La policía pensó que estaba loco, pero yo sé que en aquella habitación ocurrió algo indescriptible. Desde aquella noche, me da miedo estar dentro del hotel, y cuanto más me acerco a la habitación 24, más crece el pánico. Todavía hay algo allí, algo que no debería estar. Debes salir de esa habitación inmediatamente. Todos los demás me creyeron. Los salvé, así que déjame salvarte a ti también. Suplicó Silvio. Se me puso la carne de gallina, pero el valor no me abandonó. Esto es una locura. No puede ser. Tiene que haber una explicación racional. Me quedaré en esa habitación, sobre todo desde que dijiste que pagarías por ella. Después de todo, escuché tu historia, dije desafiante. El rostro de Silvio se endureció. Como quieras.
Pensé que me escucharías, pero eres demasiado ignorante. Pagaré tu habitación, pero de todos modos no estarás allí mucho tiempo. Eso es lo que preveo, al menos. Dijo sombríamente y se marchó. Permanecí sentado por un tiempo, perdido en mis pensamientos. Sin embargo, al final me levanté y emprendí el camino en busca de iglesias para visitar y conocimientos para adquirir. Había anochecido de nuevo cuando regresé de mi viaje de exploración por la ciudad al hotel, y me dirigí a mi habitación. Había aprendido tanto. Muchas historias sobre edificios antiguos y sus vidas. Historias sobre pinturas y esculturas. Estaba contento. Mientras caminaba por los pasillos, me topé con Silvio, quien intentó detenerme en mi intento por entrar por última vez a la habitación 24. A pesar de sus esfuerzos, lo ignoré y continué mi camino, entrando finalmente a la habitación. De haber sabido lo que estaba a punto de ocurrir, me habría marchado en el acto, regresando a toda prisa a Alemania, donde mi vida habría sido aburrida y normal para el resto de mis días. Pero me quedé. Las luces parpadeaban siniestramente y me inquietaban, una amenaza, aunque eso tenía que ser solo debido a mi vívida imaginación. Entré en el cuarto de baño, dispuesto a lavarme los dientes. Cuando me miré en el espejo, me quedé helado. Por un instante creí ver una sombra alta y distorsionada de pie en la habitación, muy por detrás de mí. Empezó a dolerme la garganta, aunque todo volvió a la normalidad tras parpadear un poco. La ilusión me había dejado un sabor amargo en la boca. Respirando con calma, me apoyé en la pared, donde mi mano rozó una de las baldosas sueltas. Me detuve, y me di cuenta de que se podía sacar. Destapé una pequeña abertura, dejando entrar en la habitación un hedor horrible. ¿Qué podía haber dentro? ¿Una mano podrida? ¿El cadáver de una rata? ¿Por qué no me había dado cuenta del hedor antes? Cogí mi teléfono de la habitación principal mientras buscaba la sombra, aunque no pude ver nada fuera de lo normal. Por supuesto que no. Presa de la ansiedad, encendí la luz de mi teléfono, y apunté hacia el enorme agujero negro en la pared. Finalmente, pude distinguir un objeto correoso que descansaba en el fondo del nicho. Cuando, con cierto disgusto, saqué la rugosa cosa de su escondite, la reconocí como un viejo cuaderno o diario. Las páginas estaban amarillentas y viejas, al final faltaban algunas, y la mayor parte estaba cubierta por una letra cursiva y garabateada. La portada me decía que se trataba del diario de investigación de Marco Daggio. A pesar del hedor y en contra de toda razón, me adentré en aquella cosa espantosa, buscando descubrir qué había ocurrido realmente. Tenía que saberlo. No podía ser que el hombre hubiera desaparecido de su habitación. Después de todo, ¿a dónde debería haber ido? Además, Silvio había dicho que Marco había buscado algo increíble. Peligroso, pero increíble. Tenía que saberlo. No podía ser que el hombre hubiera desaparecido de su habitación. Después de todo, ¿a dónde debería haber ido? Además, Silvio había dicho que Marco había buscado algo increíble. Peligroso, pero increíble. Tenía que saberlo. ¿Y si descubro algo verdaderamente sorprendente y valioso? ¿Algo increíble? Probablemente, no sería demasiado peligroso. Seguro que todo esto tenía una explicación racional. Aferrado a estos pensamientos, cogí el libro y me tumbé en la cama. Empecé a leer. A medida que iba pasando las páginas, las palabras del diario comenzaron a revelar una obsesión por lo oculto y lo sobrenatural. Marco escribió sobre su búsqueda de un misterioso documento, que creía escondido en algún lugar de la ciudad. Describía con detalle los extraños sucesos y fenómenos inexplicables sobre los que había leído durante su búsqueda. Cuanto más leía, más me invadía una sensación de inquietud. 4 de mayo de 2013. Durante mi investigación, descubrí algunos documentos interesantes en los archivos del Vaticano, originarios del siglo XIV. Se trata de un objeto de Satanás, traído a Occidente por un viajero de Oriente, probablemente China, Corea o Japón. Parece ser un espejo de mano negro, que está rodeado de sucesos horripilantes que enloquecieron a la familia del viajero. Eso, a su vez, llevó a la Inquisición a quemarlos en la hoguera por brujos. Lo que más me llama la atención
es que la historia es casi idéntica a la de un psiquiatra alemán. El hombre había desaparecido de su habitación una noche, aunque consiguió enviar sus notas a un periódico. Quizás solo sea una coincidencia que a lo largo de los años hayan aparecido informes similares, en su mayoría desconocidos y rápidamente guardados bajo llave por ciertas instituciones, como la Iglesia Católica o la Sociedad del MIB. Gracias a mi profesión y a mi trabajo anterior, pude finalmente buscar más documentos en los archivos del Vaticano que pudieran implicar sucesos de causa desconocida. Desgraciadamente, nunca pude encontrar a alguien que pudiera contarme historias de verdadera enjundia sobre todos aquellos sucesos de los que había encontrado indicios durante los últimos años. Evidentemente, hay que ser prudente a la hora de formular hipótesis basándose únicamente en algunos documentos escritos, pero estoy seguro de la validez de mis pensamientos. 17 de mayo de 2013. Después de haber investigado un poco más, he tenido noticias de un hombre que se encontró con cosas indescriptibles en Europa del Este, un hombre que solo dio su información de forma vacilante. Parece estar conmocionado hasta la médula si hemos de creer a mi fuente. Mañana me apresuraré a ir a Viena, a reunirme con dicho hombre, y tal vez obtenga más información sobre todos los acontecimientos desconcertantes. Entonces, mis teorías se verán finalmente confirmadas. Estoy deseando que llegue mañana. 18 de mayo de 2013. Ha habido un contratiempo importante. Mi entrevista con el hombre de Viena no ha tenido lugar, ya que ha desaparecido de su habitación durante la última noche. Tampoco se ha encontrado a un amigo suyo que está relacionado con su historia. He llegado tarde. Tengo que encontrar otra pista, una que no me lleve a la nada de una manera tan desastrosa. No obstante, no me desanimaré por este giro de los acontecimientos y seguiré investigando. Tal vez encuentre algo más en los archivos. Solo debo de seguir indagando. 18 de junio de 2013. Por fin otra pista. Descubrí los testamentos de un antiguo culto secreto que existió en tiempos remotos. Su historia estaba encerrada en lo más profundo de los archivos del Vaticano, y tuve que mover cielo y tierra para conseguir un permiso para entrar en esas zonas. Pero por suerte, algo de dinero y algunos amigos lo hicieron posible, y así puede que muy pronto aprenda cosas más importantes. Entonces, mi trabajo dará por fin sus frutos. 24 de junio de 2013. No puedo creer lo que está empezando a salir a la superficie. Todo el asunto es mucho más grande de lo que nunca podría haber imaginado. Mucho más grande. Han sido ellos. Lo ocultaron. El mayor conocimiento de la humanidad. El poder de mover montañas y escalar la luna. Un conocimiento insondable. Todavía está aquí, aquí en Roma. La entrada está en la Reserva Natural de Marcigliana. Está tan cerca, a solo unos minutos en coche. No me lo puedo creer. Tengo que ir a buscarla, bajo los árboles, en las 3 piedras, custodiada por Plutón. Es inteligente, pero obvio si uno sabe, si uno lo sabe. La verdad, el viejo secreto. Y entonces, lo habré conseguido. Seré famoso, un héroe, el científico definitivo. Había otra última entrada, sin fecha, y su contenido me hizo soltar un grito ahogado. Estaba garabateada de forma más apresurada, y al leerla, tuve la sensación de estar ante los escritos de un lunático. Las últimas frases del diario eran simplemente una única y aterradora afirmación. Es demasiado tarde. Vienen a por mí. ¿Qué había encontrado bajo las calles romanas? Un secreto, sin duda, pero ¿cuál? ¿Qué antiguo conocimiento yacía bajo mis pies? Tenía que saberlo. Sabía cómo se había sentido. Lo que había anhelado. La dicha de nuevas verdades. La felicidad del descubrimiento. Rápidamente, me levanté y guardé mis pertenencias en la mochila. Una extraña impaciencia se había apoderado de mí, como si me preparara para una larga caminata. Mis pensamientos se aceleraban a toda velocidad y el sudor me empapaba debido a la excitación. Corrí hacia la puerta, listo para abrirla, pero entonces mi teléfono empezó a vibrar. Miré la pantalla y me detuve. La pantalla se había distorsionado extrañamente y un ruido blanco la cubría toda, como aquellos televisores antiguos. Miré mi reloj de pulsera, casi sin querer. Eran las 3 de la madrugada. De repente, recordé las palabras que el viejo Silvio había murmurado por la mañana,
y un escalofrío helado me recorrió la espina dorsal. Marco desapareció alrededor de las 3 de la madrugada. Las luces de la habitación empezaron a parpadear frenéticamente, y una sensación de frío intenso recorrió todo mi cuerpo. Se acercaba una peligrosa fatalidad, podía sentirlo. Tenía que irme, tenía que. Abrí la puerta de una patada y salté afuera, aferrándome al equipaje que llevaba conmigo, cuando las luces del interior de la habitación se apagaron. Me quedé mirando la negrura, escuchando. Solo había silencio. Solo habían sido las luces. Casi me desmayo cuando me di cuenta de que la habitación no estaba vacía, que alguien o algo estaba allí. Mirándome fijamente. No podía ver lo que era. Apoyé la espalda contra la puerta de Silvio y miré en la negrura, miré, eso. Mis sentidos empezaron a desvanecerse cuando vi una mano flaca e inhumana, blanca como la leche, con piel áspera y 6 dedos, que se extendía hacia mí desde la oscuridad de la habitación. Y entonces oí su voz gorgoteante y chasqueante. Ebru, todos ustedes cesarán. Creo que tal vez puedas verlo ahora. Es Ludesmad, la edad antigua. Solo Alimaña has ganado. Keish no Itorito, Fukasa. Cuando recobré el sentido, estaba de pie junto a un banco de un parque, con mis pertenencias en una mano y el diario de Marco en la otra. No sabía cómo había llegado hasta allí, si había corrido gritando por las calles de Roma o me había arrastrado como un perro apaleado. Mis pensamientos se desordenaron completamente, y al final, no pude contener el impulso de vomitar en el suelo, mientras mi cabeza se llenaba de pánico y terror. Me sentía observado, perseguido. Tenía que averiguar qué estaba pasando, esto no podía estar ocurriendo. Y ahora estaba seguro, había algo antinatural debajo de mí. Debería haber abandonado el país, pero mi mente estaba dominada por el ansia de saber, de aprender. Empecé a caminar, buscaría lo que Marco ya había encontrado. Aprendería los secretos. Parte 2. La siniestra mirada de Plutón se posó en mí mientras me acercaba a mi destino. La estatua se alzaba sobre una pequeña parcela de pradera desatendida enmarcada por 2 grandes edificios. Ya había visto representaciones del antiguo dios del inframundo, pero esta figura de 3 metros de altura me produjo un escalofrío premonitorio. La estatua era de granito y representaba a Plutón sosteniendo un largo y delgado cetro o lanza que le servía de apoyo. La herramienta estaba extrañamente doblada y en parte carcomida por el tiempo. Pero también parecía despertar algunos recuerdos reprimidos que dormitaban en lo más profundo de mi ser. Sin embargo, mis curiosos ojos no se posaron en el cetro durante mucho tiempo, ya que se distrajeron casi de inmediato con el resto de la estatua. Plutón se alzaba frente a mí, con su barba hirsuta y desgreñada de aspecto salvaje y sucio. Sus pupilas vacías parecían inspeccionarme, penetrándome hasta la médula. Apenas podía ver su sombría boca, que lanzaba silenciosas amenazas junto a sus pobladas cejas. El escultor que había creado esta obra de arte alienígena, había hecho que la túnica pareciera casi real e increíblemente detallada. Cuando por fin conseguí apartarme de la musculosa deidad, temblando, me fijé en una segunda estatua que estaba a los pies de Plutón. No parecía acabada, más bien un boceto tridimensional que algún artista había hecho de Cerbero. El sabueso infernal de 3 cabezas, solo podía reconocerse por alguna obra de la imaginación. Su cuerpo era voluminoso, cubierto de abolladuras y en algunas zonas de un tono gris que me daba asco. Al instante tuve la certeza de que había encontrado el lugar correcto, ya que las 3 piedras sobre las que Marco había escrito, eran sin duda las cabezas de este Cerbero incompleto. Comencé a inspeccionar la fea estatua, pasando lentamente la mano por su superficie de granito, buscando irregularidades. Cuando mis dedos llegaron a las zonas grises, tuve que reprimir un grito de asco. La superficie era sólida, pero no de granito. Era ligeramente viscosa, me recordaba a la gelatina o a los músculos crudos que de algún modo habían crecido fuera de la estatua. Ya quería darme la vuelta e irme disgustado, cuando oí un leve ruido sordo, y la escultura de Plutón se apartó lentamente de su sitio. ¿Cómo era posible? Estaba seguro de no haber tocado ningún botón oculto o algo parecido.
Incluso si lo hubiera hecho, habría sido mucho más que cualquier cosa que la gente de entonces hubiera podido construir. Me acerqué a la estatua y miré hacia un agujero de una negrura enorme y de una forma extrañamente alargada donde Plutón había estado haciendo guardia. Las farolas cercanas no eran suficientes para distinguir más detalles, así que decidí coger una linterna de mi mochila. Enseguida me incliné sobre el agujero, dispuesto a iluminarlo. Al utilizar la luz brillante, pude ver una escalera que descendía hacia una oscuridad siniestra. ¿Qué estaba haciendo? ¿No debería llamar a las autoridades? ¿Quién sabía dónde llevaban esos malditos escalones? Estaba a punto de sacar mi teléfono y hacer la llamada, cuando los escritos de Marco volvieron a mi mente. ¿Y si realmente hubiera algo increíble por descubrir ahí abajo? ¿Dejaría que alguien me arrebatara eso? ¿La oportunidad de descubrir algo que cambie mi vida al final de ese camino? No. Tenía que bajar allí por mi cuenta, solo yo. Utilizando mi teléfono, envié un mensaje de texto a un amigo, contándole mi posición actual y a dónde pensaba ir. Le dije que llamara a la policía, si no le enviaba otro mensaje a la mañana siguiente. De ese modo, pensé que estaba a salvo. Eran las 3:45 de la madrugada, y mi teléfono me recordaba la hora, y la necesidad de regresar a la superficie. Lentamente, inicié mi descenso hacia la oscuridad, guiado únicamente por la luz de mi linterna mientras caminaba por el estrecho pero alto pasillo. Las paredes eran lisas, y parecían estar hechas del mismo material que el cerbero de la entrada. No entendía por qué nadie había reparado en las dos estatuas y me preguntaba cómo se las había arreglado este pasillo para permanecer oculto todo este tiempo. En las paredes había dibujos repulsivos de tonos grises, similares a los del perro de 3 cabezas. Cuanto más bajaba, más viciado se volvía el aire. No apestaba a cadáver ni a putrefacción, pero estaba cargado de una manera horrible. Hacía más de 10 minutos que había dejado atrás el aire fresco de la noche, pero los peldaños pedregosos seguían llevándome más abajo. Una y otra vez alumbré las paredes, pero no pude notar ninguna diferencia significativa. Con cuidado, evité tocar los patrones grises que cubrían casi todas las partes de roca que podía ver, casi como venas. Mientras continuaba descendiendo, no podía quitarme la sensación de que no estaba solo. Se me erizó el vello de la nuca y el corazón me latía con fuerza. A lo lejos, imaginé oír un sonido sibilante, aunque lo bastante débil como para atribuirlo a mi nerviosismo. Sonaba como el aliento de alguna bestia, acechando en la oscuridad, justo más allá del alcance de mi luz. Cada paso que daba resonaba en el estrecho pasillo, como si anunciara mi presencia a lo que fuera que estuviera aquí abajo conmigo. Cuando habían transcurrido unos 15 minutos más, se hizo más difícil no dar media vuelta y salir corriendo, pero la curiosidad me hizo seguir adelante. ¿Dónde podría acabar? ¿En un imperio de otro mundo? ¿Una ciudadela de antiguos cultistas romanos? ¿Cámaras rituales de sacerdotes iracundos que habían colocado a su dios en la entrada para custodiar su santuario? Las posibilidades parecían infinitas, y cada una más aterradora que la anterior. Me ponía cada vez más nervioso, a medida que las paredes parecían acercarse, como si me estuvieran acorralando. El aire se volvía más denso y me costaba respirar. ¿Qué tribus antiguas habían construido esta escalera? ¿Qué tipo de conocimiento estaba enterrado bajo la superficie de la tierra? ¿Estaba prohibido? ¿Era herético o estaba reservado solo a los elegidos? A la luz parpadeante de la antorcha, mientras bajaba los escalones, oía susurros extraños y el susurro del movimiento justo más allá de mi vista. Imaginé oír gritos aterradores, desde el interior de las paredes, como si la propia roca estuviera viva y gritara de agonía. ¿O eran reales? ¿Por qué sentía pavor en el corazón? Al final de la escalinata, encontré un arco que conducía a una enorme oscuridad. La negrura me daba náuseas, como si fuera una puerta a otro mundo. Pero, ¿me llevaría al conocimiento o a la desesperación? Vacilante, atravesé el arco y empecé a alumbrar con mi linterna, intentando averiguar dónde había ido a parar. Al cabo de un rato, me di cuenta de que estaba en la entrada de una gran sala.
Sus paredes estaban cubiertas de pinturas parcialmente descoloridas, y el suelo estaba pavimentado con baldosas gigantes. El techo, muy por encima de mí, quedaba oculto por los dibujos grises, y desaparecía en la oscuridad muy lejos de mí. El aire era cálido y árido, y tuve que secarme las gotas de sudor de la cara. Perdido en mis pensamientos, inspeccioné el deprimente lugar y las paredes lisas. Mientras examinaba uno de los murales, noté algo inquietante. Estaba pintado junto al arco que acababa de atravesar con una inquietante sustancia negra. Cuando me di cuenta de lo que representaba, solté un grito que resonó por toda la gigantesca cámara, volviendo finalmente a mí como una voz burlona. A pesar del calor, sentí frío en mi interior. El cuadro mostraba a un grupo de seres altos y delgados, deambulando por un campo cubierto de hierba. Habría reconocido esas manos profanas de 6 dedos en cualquier parte. A otra persona le habrían parecido ídolos, dioses alienígenas o presagios del caos, pero para mí eran algo totalmente distinto. ¿Por qué había visto a uno de ellos en una habitación de hotel? Aquel pensamiento me produjo escalofríos y no pude deshacerme de la sensación de angustia que se había apoderado de mí. Mi corazón empezó a acelerarse, y un miedo sin fondo me abrumó. Me puse enfermo y vomité los últimos restos de comida que aún quedaban dentro de mi estómago, manchando las viejas baldosas del suelo sin vida. Mis piernas empezaron a temblar, y los instintos amenazaron con apoderarse de mi mente, ordenándome escapar. ¿Qué demonios eran esas criaturas? ¿Qué era este lugar? ¿Qué podían enseñarme aquellos murales? Me senté en algún lugar del suelo, esperando lo que me pareció una eternidad a calmarme un poco, para finalmente apuntar mi linterna a la pared de al lado, observando más de cerca el mural. Los seres estaban hechos de líneas negras, aunque me di cuenta de un horrible error que había cometido al echarles un vistazo antes. Las criaturas no habían sido pintadas en la pared, sus imágenes habían sido grabadas a fuego profundamente en las viejas piedras. El alto grado de detalle me inquietó. Hasta la última brizna de hierba había sido trabajada en la pared con la máxima precisión. ¿Cómo se las había arreglado alguien para hacer esto? Miré la imagen contigua a la de la pradera y encontré una representación de los mismos seres delgados, esta vez caminando por lo que parecía un páramo rocoso y desolado. El orden de detalle era tan alto que por un momento imaginé estar mirando una foto gigante. Los murales casi parecían creados con diminutos y precisos rayos calientes, pero debían de tener más de 2000 años. Intenté asimilar estas nuevas sensaciones, pero fracasé. Confuso y destrozado, me hundí en el suelo, sintiéndome perdido en la oscuridad de la antigua cámara. Sin embargo, la visión de aquellos seres flacos seguía atormentándome. ¿Quiénes eran? ¿Cuál era su significado? ¿Los romanos los habían venerado como dioses, o eran restos de una rama desconocida de la evolución humana? Cuanto más pensaba en ello, más extraños me parecían. Pero a pesar de mi miedo y confusión, una inesperada sed de conocimiento empezó a brotar dentro de mí. No podía quedarme simplemente sobre el terreno, tenía que saber más sobre estos seres misteriosos y el significado de los murales. Necesitaba escribirlo todo, y compartirlo con el mundo. Podría tratarse de una parte importante de la historia desconocida, oculta bajo las calles de Roma. Respirando hondo, intenté levantarme y acercarme a los murales, pero mi mente empezó a nublarse. Me dolía la cabeza y un extraño zumbido me llenaba los oídos, ahogando todos los demás sonidos. Mi visión empezó a desvanecerse, y con ella, mi conciencia. Luché contra ello desesperado por no caer en un horrible lugar de pesadillas desconocidas. Pero ya era demasiado tarde. Mi mente se rindió y me desplomé, golpeándome con fuerza la cabeza contra el implacable suelo de piedra. Me senté en el suelo, apoyado contra una de las paredes, con el corazón acelerado, intentando calmarme. ¿Qué había pasado? ¿Dónde estaba yo? Las piedras a mi lado eran lisas y vacías, sin murales, aunque el pasillo aún se extendía más hacia la oscuridad eterna. ¿Cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué acababa de ocurrir? Dolor. Confusión. Locura. Todo estaba muy cerca. Me sentí extraño,
como si hubiera estado en mi cuerpo por primera vez en mucho tiempo. ¿Por qué me había desmayado? ¿Qué era esa terrible sensación en el estómago, ese dolor punzante de cosas que debería recordar? Me temblaban tanto los miembros que no conseguía ponerme en pie. Mi linterna seguía encendida, pero de vez en cuando parpadeaba. Donde no llegaba el cono de luz, oscuridad. La negrura me rodeaba, habiendo protegido esta antigua cuna del conocimiento olvidado durante periodos de tiempo inimaginables. Aferraba mi linterna como un sable, pero las pilas se agotarían pronto, amenazando con dejarme solo en la más absoluta oscuridad en cualquier momento. Entonces, tendría que depender únicamente de la batería de mi teléfono. ¿Cuánto tiempo había estado fuera? Lentamente, intenté ordenar mis pensamientos. En mi mente aparecieron extrañas preguntas, como si mi yo interior quisiera recordarme cosas que sería mejor no recordar. Las preguntas me provocaron terribles escalofríos. ¿Realmente éramos tan poco importantes en la mecánica del cosmos? ¿Eran reales todas esas cosas que Marco había investigado? ¿Había realmente tanto ahí fuera? ¿Tanto que no sabíamos sobre nuestro planeta, sobre la naturaleza, sobre el ser? De repente, el terror empezó a invadirme de nuevo. ¿Por qué había desaparecido de la habitación del hotel? Tenía que haber sido después de volver de estos pasillos. Pero, ¿por qué no había descrito todo esto? ¿Por qué no había escrito sobre los seres flacos? ¿Se habían fijado en él? ¿Le habían perseguido? Esas criaturas representadas en las paredes, ahora lo sabía, eran reales. Habían sido. No podía recordar nada más. Si mi sospecha era cierta, si en verdad habían ido a por Marco, seguro que también me perseguirían a mí. Tenía que irme, huir. Pero, ¿a dónde? ¿Dónde estaba? ¿Por qué tenía tantas ganas de saberlo? Finalmente, me levanté, intentando mantenerme en pie sobre mis temblorosas piernas. Apestaba a sudor, y el aire árido me dificultaba la respiración. Los murales habían terminado aquí, pero pude ver uno no muy lejos, detrás de mí. Debía de venir de allí. El pasillo era largo, pero si me acercaba a una de las paredes, podría llegar a la entrada. Dándome la vuelta, decidí regresar hacia el arco, resuelto a dejar atrás las profundidades de este infierno y las paredes inquietantemente vacías. Recé para que la puerta de este antiguo lugar de pútrido horror no estuviera demasiado lejos y empecé a correr hacia donde sospechaba que estaba el arco. Una o dos veces me pareció oír un silbido, un zumbido, que se acercaba a mí. Pero quizá me estaba volviendo loco. ¿Qué podría haber en estos pasillos? Estaba solo, definitivamente. Escuché en la oscuridad, pero ya no pude oírlo. Había acertado, por supuesto. Estaba solo. ¡Qué estúpido! ¿Qué podría haber aquí? De repente odié la pregunta. También odiaba empezar a sentir que sabía. Sabía lo que podía ser. Intenté concentrarme en esa corazonada, pero fue en vano, se me olvidó. Sin embargo, allí estaba de nuevo, en la distancia. Esta vez más fuerte y más claro. Después de todo, no estaba solo. Las paredes estaban llenas de murales, pero no podía volver a mirarlos. Tenía demasiado miedo de recordar, demasiado miedo de desmayarme de nuevo y ser presa fácil de... Cada vez que sentía que estaba a punto de recordar, un horror sin nombre se colaba en mi mente. Débiles recuerdos de terror, dolor, desesperación, soledad, y el profundo deseo de morir tras eternidades de sufrimiento, de dejar que el dolor y el horror terminaran. Mi linterna parpadeaba cada vez con más frecuencia. Pronto se apagaría. Estaría atrapado aquí el resto de mi vida, llevándome a la tumba la verdad que ahora llevaba muy dentro. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda y sentí como mi corazón se aceleraba, al oír los traqueteos y zumbidos que salían de la oscuridad. Sentí que algo se acercaba, ahora estaba seguro de que estaba cerca. Mi sentido de la huida, finalmente se activó. Corrí cientos de metros sin rumbo, tratando de encontrar el arco que me llevó a este inframundo, hiperventilando y rogando no encontrarme en una bifurcación del camino. Ya no podría elegir el camino.
El suelo pasaba a toda velocidad a mi lado, y tenía que tener cuidado de no tropezar, mientras el peso de mi mochila agotaba mi resistencia. Cuando noté que lo que me perseguía estaba cada vez más cerca, que su presencia se sentía en lo más profundo de mi estómago, simplemente arrojé mi maldita mochila a algún lugar de la oscuridad, aumentando mi velocidad y logrando salvarme al final. Un murmullo débil empezó a hacerse más fuerte detrás de mí. Una criatura aterradora de pesadillas estaba allí, persiguiéndome sin piedad. Entonces, vi el arco. Salvación. La salida. Cuando por fin llegué a él, pude oír sonidos metálicos. Mientras pasaba por el marco rocoso, una extraña sensación de inquietud me invadió. A pesar de saber que no debía, miré hacia atrás para asegurarme de que no había nada siguiéndome. A la luz de mi linterna, pude ver un enorme y voluminoso cuerpo de metal que se lanzaba en mi dirección, balanceándose a izquierda y derecha. El monstruoso engendro mecánico se acercaba, sus múltiples brazos y extremidades se extendían hacia mí. Si no hubiera sido por su errático comportamiento, habría atravesado el arco sin dificultad alguna, pero se estrelló contra uno de sus laterales. Lo reconocí. Lo había visto antes. ¿Pero dónde? ¿Cuándo? Una escotilla se abrió en la parte superior de la cosa, causada por la fuerza de la colisión, y lo que experimenté a causa de ello casi me hizo enloquecer, ya que por un breve instante recordé cómo estaba siendo. Salí corriendo, impulsado por un miedo inhumano y un horror sin fondo, escaleras arriba y de vuelta al sol que acababa de empezar a salir fuera. El pasillo se había derrumbado por el choque de la criatura contra la pared, sepultándolo todo bajo toneladas de roca y tierra. Estaba en estado de shock, y no sabía si alegrarme o entristecerme por la destrucción de este lugar histórico. Después de sacar mi teléfono del bolsillo y llamar a mi amigo para decirle que había regresado sano y salvo, me dejé caer y me senté en el suelo cubierto de hierba, sollozando desconsoladamente. Las estatuas parecían escarnecerme, así que rápidamente me puse de pie y escapé de esas monstruosidades blasfemas, esperando no tener que volver a verlas nunca más. Desde el momento en que abandoné las estatuas hasta ahora, tengo la sensación de que me observan. De alguna manera logré regresar a casa, a Alemania, con un poco de dinero que encontré en mi cartera y que había guardado en el bolsillo trasero de mis pantalones. Pensaba publicar esta historia, quizá en internet o en algún periódico. Tengo que darlo a conocer, pero ¿quién me creería sin pruebas? Pero me aseguraré de que se sepa, de algún modo. Antes de salir de Roma, pedí a un chico de la calle que visitara la entrada de los túneles, pero me dijo que las estatuas habían desaparecido y el suelo estaba cubierto por toneladas de escombros, lo que me hizo abandonar Italia algo aliviado. En los días posteriores, cuando ya estaba a salvo en casa, mi mente se sumergió en un torbellino de pesadillas que desgarraron lo que quedaba de mi cordura. Me obligaron a recordar. Parte 3. Esta será mi última publicación. Las visiones que han empezado a atormentarme son aterradoras, y casi no me atrevo a escribirlas. Sin embargo, sé que no son producto de mi imaginación, sino una verdad que siempre ha estado dentro de mí, esperando a ser despertada por los murales de esas paredes impías. Cuando las pesadillas empezaron, sabía que tenía que hacer algo al respecto, así que empecé a escribirlas todas en un cuaderno. A veces me despertaba en medio de la noche, empapado en sudor, con la sensación de que algo me perseguía. Pero luego agarraba el lápiz y el cuaderno y anotaba todo lo que había visto, todo lo que había sentido, como si eso fuera a mantenerme a salvo. No son más que pedazos destrozados, pero aún así cuentan más de lo que uno jamás querría saber. En el primer sueño que recuerdo, estaba en una cima de una colina, rodeado por una jungla densa y salvaje, mientras los gritos de animales que venían de los árboles circundantes, martilleaban mis oídos. Mi piel estaba cubierta de un espeso pelaje marrón, y las impresiones que me llegaban parecían incompletas. El sol no era visible, ya que un espeso manto de nubes cubría todo el cielo. Nada parecía demasiado malo, pero una parte de mí sabía que algo se acercaba, algo que vendría desde más allá del cielo, trayendo consigo una transformación que cambiaría esta selva y este mundo para siempre.
Las nubes eran grises, lúgubres, distantes, y parecían opresivas, arrebatadoras de vida. Era un mar de desolación, pero no permaneció así mucho tiempo. De repente, la luz era deslumbrante. El cielo parecía brillar con las luces de 1000 soles, y las nubes fueron barridas en un vórtice de luz deslumbrante y aire distorsionado y deformado. Solo durante fracciones de segundo, pude ver la enorme piedra, rodeada de vetas centelleantes, golpeando la tierra y haciendo que todo se desvaneciera en un destello caliente y abrasador. Poco a poco, mi visión se aclaró y sentí como si el tiempo se acelerara, como si pudiera ver el lugar del impacto enfriándose durante siglos y el polvo diluyéndose, la tierra fundida convirtiéndose en piedra, y un gigantesco cráter abriéndose en el lugar donde había impactado el objeto. Mis pensamientos parecieron disiparse de repente, y pasaron vastas playas y profundos cañones. El mundo parecía cambiar, el clima, las tierras, los animales y las plantas. Todo cambió. Ese fue el pensamiento con el que me desperté a la mañana siguiente, el pensamiento que sembró un sentimiento inquietante y premonitorio dentro de mi corazón. Las imágenes de aquel cráter me corroían la mente. Veía ese agujero hirviente y profundo una y otra vez ante mi ojo interior, incluso cuando intentaba distraerme con paseos o con mi trabajo. Nada ayudaba. Me sentí casi obligado por impulsos desconocidos a volver a dormirme rápidamente aquella noche. Pronto me encontré soñando de nuevo, de vuelta en el cráter, mirando su fondo, muy por debajo de mí. Pero el cráter no era solo un cráter. Había algo más allí. Podía sentirlo. De algún modo, sabía que no era solo la tierra lo que había sido desgarrada, sino algo más. El lugar había sido profanado, recibiendo una herida abierta que sangraba influencias extrañas y ajenas a nuestra existencia, inmateriales y erráticas. Algo burbujeaba allá abajo, entrometiéndose desde muy lejos. ¿Había colisionado nuestro mundo con otro? ¿Había acaso una conexión con un lugar inimaginable? El aire era frío, y un viento sulfuroso silbaba a mi alrededor. No podía oír nada más que los gritos sibilantes del viento. Una fuerza en mi interior tiró de mí hacia abajo, instándome a mirar lo que fuera que estuviera ocurriendo allí. El deseo de saber había vuelto. Me odiaba por ello, pero tenía que saber qué crueles anormalidades me esperaban abajo. Lentamente, me adentré en la garganta, con las rocas negras y heladas como el alquitrán a ambos lados. El camino hasta el fondo del enorme cráter era de varios cientos de metros, y avancé con precaución para evitar resbalones y caídas. Después de lo que pareció una eternidad llegué al fondo del cráter. El aire brillaba y reflejaba remolinos distorsionados y deformados, que se reflejaban bajo el sol del mediodía. Me sentí como si estuviera mirando detrás del velo del mundo, contemplando un lugar distorsionado que estaba estrechamente entretejido con nuestra realidad, en todas partes y en ninguna a la vez. Era un milagro. ¿Qué nuevas tierras aguardarían a alguien que atravesara aquellos patrones resplandecientes? ¿Qué sabiduría, qué conocimientos? Las preguntas inundaban mi mente. ¿Existía todavía el cráter, millones de años después, en nuestra época? ¿Sería capaz de encontrarlo? Y si lo lograba, ¿sería capaz de encontrar esa fisura en el tejido del mundo, y pasar a través de ella a las esferas inmateriales del más allá? ¿Podría convertirme en el mayor explorador de la historia de la humanidad? Como una enfermedad, estos pensamientos habían envenenado mi mente. Todavía me encontraba a una distancia considerable, trepando con precaución por las escarpadas paredes del cráter, pero cuanto más me acercaba, más fuerte era mi deseo de atravesarlo. De repente, sentí frío. Era como si toda mi alegría, todas mis ganas de explorar, hubieran sido sofocadas por un terror opresivo. Empecé a temer por mi vida, aunque seguía siendo consciente de que solo estaba soñando. Un antiguo temor se apoderó de mí, y mis ojos vagaron asustados en busca de algo inusual, pero no había nada, excepto los patrones deformados. Y entonces, de repente, emergieron de los destellos distorsionados y arremolinados. Eran altos, muy altos, medían quizá 3 o 4 metros. Sus piernas eran similares a las de un humano, pero más delgadas y casi nudosas. La parte superior de sus cuerpos era inusualmente delgada, casi como la nuestra,
pero sus brazos se extendían hasta las rodillas. Parecían ramas blancas que crecían desenfrenadas, donde brotaban esas garras de 6 dedos, que me inquietaban más a cada segundo que pasaba. Sus cuellos medían cerca de 1 metro, y parecían rígidos y alienígenas, al igual que sus cabezas del tamaño de un melón, con sus 2 gigantescos ojos negros, y sus amplias bocas con dientes como agujas. Cada vez salían más y más de la brecha deformada. Casi parecía que salían a borbotones. Lenta pero constantemente, empezaron a trepar por las paredes del cráter hacia mí. Me horroricé al notar que una de las criaturas me estaba mirando directamente con sus ojos impíos mientras se arrastraba con sus largos brazos, moviéndose de una forma extraña. Tenía que despertarme. Implacablemente, la cosa se acercaba, y era como si pudiera oír de nuevo aquellas palabras que había oído en la maldita habitación de hotel de Marco. Todos ustedes cesarán. Solo Alimaña has ganado. No podía escapar, mi cuerpo de ensueño parecía atado, mis miembros paralizados. Quería gritar al darme cuenta de que era la misma voz. La misma voz de la oscuridad. La misma voz del hotel. Era esta criatura la misma que... Se acercó, susurrando. Todos ustedes cesarán. Sludesmad. Me desperté de mi sueño justo antes de que la criatura y sus compañeros llegaran a mi posición, antes de que pudieran hacerme daño. Empapado en sudor, me quedé sentado, intentando comprender y entender lo que acababa de vivir. Aquel día no fui a trabajar ni a dar un paseo para distraerme. En lugar de eso, me tumbé en la cama, y sentí como los sueños y los recuerdos de aquellas paredes blasfemas intentaban hipnotizarme de nuevo. Apenas pude beber un vaso de agua antes de sumirme de nuevo en un sueño lleno de pesadillas. Me vi envuelto en extrañas visiones y fragmentos de recuerdos pasados, todos narrados por los murales de aquella abominable guarida. Vi a las criaturas flacas y terribles, construyendo vastas ciudades y fábricas alienígenas por toda la superficie del planeta, explorando cada vez más el conocimiento antiguo del universo. Extraían conocimiento de algún lugar extraño, utilizando tecnología avanzada y sus propias mentes. Sabían tanto. Sabían qué formas de vida vivían en la Tierra, y qué flora y fauna albergaba el planeta. Al parecer, habían explorado la Tierra durante mucho tiempo, con sus sensores y máquinas en busca de un nuevo hogar. Fue una búsqueda frenética, impulsada por el afán de supervivencia, y se habían aterrorizado porque... Negrura. Un vacío sin nombre y miedo, un miedo indescriptible. Su miedo. Una sensación inquietante y perturbadora creció en mi interior, cuando me di cuenta de que las criaturas habían huido de algo. Extraños e inasibles pensamientos indicaban un enemigo cósmico que había acabado por destruir su mundo natal. No sé si habían huido de otra raza, de un desastre natural sensible, del fin de todas las cosas, o simplemente de una idea que se propagaba por nuestro mundo. Pero habían huido, habían corrido, y por eso habían venido aquí. El nombre de su enemigo estaba grabado profundamente en sus mentes, lo llamaban Sludesmad. Los vi meditar, los vi estudiar extrañas máquinas y pantallas. Solo vestían ropas de material negro, liso y resistente a la intemperie, cuando no caminaban por sus altas torres y gigantescas academias completamente desnudos. Su conocimiento de la tecnología era vasto, y estaba más allá de mi comprensión, la mayor parte parecía pura magia. Se habían construido gigantescos monumentos de formas y tamaños insólitos, para honrar a todos los que no habían sobrevivido a la caída de su lejano mundo. Estos eran los únicos rastros, de algo parecido a emociones positivas que pude encontrar. Tenían sed de exploración, sed de saberlo todo. En flashes, les vi catalogando todo lo que podían encontrar. La Tierra no era suficiente para las criaturas, y se asentaron en otros planetas de nuestro sistema solar. Construyeron fábricas y aprovecharon energías alienígenas, impulsadas por el espíritu de descubrimiento, el progreso y el miedo a la amenaza que una vez les había alejado de su hogar. De pronto recordé con detalle uno de los murales, delirante. Mostraba el encuentro con otra raza en una de las lunas de Júpiter. Los seres de esa raza eran tan extraños y antinaturales, que tuve que olvidar de inmediato sus representaciones.
extrañas líneas onduladas y formas grotescas en su interior. No estoy seguro de quién empezó la guerra, pero pronto se libraron batallas masivas en la superficie lunar. Hasta que nosotros, hicimos retroceder a los otros y los hundimos bajo tierra, erradicando todas las ciudades que pudieron encontrar. Los recordaba matando a esos habitantes de la luna, esa alimaña, esa escoria. A pesar de estar también muy avanzados, los seres lunares nativos no tenían ninguna posibilidad. Vi a los seres flacos preparar sus asaltos. A veces, recordaba haberles ayudado arrastrando sus máquinas por la superficie de la luna, bajo su cielo amarillo y sulfúrico, sirviendo de cebo para atraer a los enemigos. Los seres delgados luchaban con tecnologías horribles, utilizando criaturas errantes que eran enviadas para desgarrar a los enemigos en infiernos eternos, e incluso seres y máquinas hechos de sombras. Los seres flacos podían sobrevivir al vacío del espacio, y a climas y entornos hostiles, utilizando sus mentes desarrolladas para trasladar sus cuerpos a otro plano, quedando así protegidos contra el daño físico. Ese plano era una de las fuentes de su conocimiento y poder. Era un lugar diferente y ajeno, una tierra de ideas, almas y pensamientos. Era el espacio deformado que había visto en el cráter. Era el reino al que viajamos en nuestros sueños, un lugar que estaba presente en todas partes y en ninguna, inmaterial pero aún así poderoso. Con el paso del tiempo, mis sueños empezaron a sucederse a un ritmo cada vez más rápido. Estudiaban, catalogaban, y un día, experimentaban. Cuanto más me llevaban mis visiones, más experimentos extraños y perturbadores me veía obligado a ver, experimentos realizados con criaturas vivas, y conmigo. Empezaron a modificar algunos animales, utilizando sus avanzadas maquinarias biológicas, produciendo horribles quimeras. El recuerdo de aquellas criaturas deformes me hacía desear despertar, y amenazaba con romper el sueño en el que estaba preso, pero algo me retenía, algo dentro de mí. La parte que quería saber más. Durante siglos, investigaron con todas las razas que caían en sus manos, degenerándolas y evolucionándolas, y al final, modificándolas para utilizar sus cerebros para el procesamiento de datos. Una y otra vez, mi mente habitaba en las criaturas que utilizaban para sus experimentos, encerradas en extrañas habitaciones, conectadas a tubos y operadas estando plenamente conscientes, quitándoles miembros u órganos, estudiando sus reacciones expuestas a venenos y al vacío del espacio. El dolor que sentía me arrancaba rápidamente de esos momentos cada vez, y por ello, estoy agradecido. Sin embargo, al final, hubo una última serie de modificaciones, una última serie de experimentos. Una sala, situada en la torre más grande y en lo más profundo de sus laboratorios, fue donde ocurrió. Una y otra vez me encontré saciado por mi propia curiosidad, en medio de pasillos lisos y radiantes, adornados solamente con estatuas y esculturas oscuras. En mi sueño, entré en esa sala varias veces, en los cuerpos de diferentes personas y animales simiescos, pero siempre experimentando una cadena de acontecimientos similar. Sabía que las estatuas, con sus dibujos de coral negro y sus bordes afilados, eran tecnologías incomprensibles, dispositivos capaces de romper y deformar la carne y la mente en diferentes formas diseñadas por ellos. La primera vez que recuerdo que me llevaron allí fue con un grupo de amigos, temblando de miedo. Éramos muy jóvenes, nos habían llevado los dioses por la mañana. Habían descendido sobre nuestra pequeña aldea y se habían llevado a los niños. Por supuesto, los habíamos adorado y nos habíamos sentido agradecidos por haber sido elegidos. Pero cuando descubrimos sus planes y vimos que habían modificado al primero de nosotros, supimos que debíamos huir. Al final, abrimos los ojos y vimos la verdad. Nuestros dioses no eran más que monstruos, demonios que nos habían engañado y traicionado. Todo lo que habíamos creído, todas las creencias que habían guiado nuestras vidas, eran una mentira. Intentamos huir, pero nos atraparon y mutilaron para que no pudiéramos escapar de nuevo. Recuerdo estar atrapado en una pequeña caja transparente, sin brazos, sin piernas, con la boca sellada. Lloraba, y no podía gritar, solo suplicaba con los ojos. Ellos se quedaron mirando, curiosos por ver qué haría yo, qué haríamos nosotros. Cuando me llevaron al cabo de unos años, me sentí aliviado. Probablemente me dejarían morir.
Probablemente pondrían fin a mi sufrimiento, con una pizca de benevolencia brillando en sus frías almas. Recuerdo débilmente cómo mi mente fue arrancada de mi cuerpo y colocada dentro de una masa gris y carnosa. Lo vi a través de los ojos de otros humanos cercanos que seguían en sus cajas. El sueño era una amalgama de dolor, sufrimiento, desesperación y soledad. Cada momento parecía una eternidad de agonía, sin ninguna escapatoria posible. Y no podía despertar. Las mentes estaban insertadas en torpes robots de mantenimiento y construcción, trabajando como esclavos durante miles de años sin poder sentir ni gritar, solo pensar. Solo para pensar. Solo para recordar que había sido un ser humano, una vez. Hace mucho tiempo, nos encerraron en esas prisiones para siempre, incapaces de movernos o articular palabra, solo para ser utilizados como hardware, perdidos en la oscuridad infinita con solo nuestros propios pensamientos. Y en ocasiones, me alimentaban con otros pensamientos. Me daban pensamientos experimentales y construidos en la oscuridad, cosas que pensar y sentir. Algunas veces, mi mente simplemente se disolvía, porque no podía soportar las ideas abstractas y ajenas. El sueño nunca me dejó vivir uno de esos pensamientos artificiales, sino que me arrancó antes de que su naturaleza pesada y cancerosa se acercara demasiado. Recuerdo la sustancia gris de la estatua de Cerbero que me había dejado entrar en los pasillos, haciendo que mi cuerpo se estremeciera de horror. ¿Podría ser? No. Debí de permanecer en esos cuerpos durante años, viviendo repetidamente a través de diferentes personas y sus horribles destinos, sus miedos y sufrimientos, mi mente siendo arrancada una y otra vez hacia la oscuridad. Cada vez que mi sueño me llevaba a otra persona, me hacía presenciar cómo mis amigos, mi familia y mis enemigos, se convertían en esos grumos grises y carnosos, antes de que yo mismo fuera llevado a la oscuridad eterna. Las experiencias, no, los recuerdos me sumieron en la locura, y aunque solo fue un sueño vívido, me desmayé y no puedo recordar algunos de los pensamientos que tuve en la negrura. Sin embargo, esto no fue lo peor. Se llevaron a cabo investigaciones adicionales, el tiempo pasó, y un día horrible, no me desperté en la oscuridad después de que mi mente fue tomada, pero de repente abrí los ojos. No sentía, no tenía sentido del tacto ni del olfato, pero podía ver. Podía ver, y hablar. Me habían devuelto los ojos y la boca. Grité de dolor y horror al ver cómo me miraban a mí y a mi nuevo cuerpo, con sus grandes ojos oscuros. Sus miradas parecían atravesarme, como si pudieran leer mi mente. No sé por qué lo hicieron. ¿Fue por diversión? ¿O por curiosidad? Pero esas no fueron las únicas cosas que nos hicieron, a nuestros antepasados. Pude ver otros experimentos en las horribles cajas donde nos almacenaban, ruinas de carne como libros en una estantería. A algunos nos convirtieron en babosas, criaturas grotescas cuya bilis utilizaban como suplemento. Tenían granjas enteras de nosotros, babosas humanas que mantenían en corrales sin luz, o cuando ya no las necesitaban, las dejaban libres para que desaparecieran en grietas y cuevas subterráneas. Ni siquiera intenté imaginar que algunos de ellos siguieran vivos hoy, viviendo en sus cuerpos horriblemente deformados. Recuerdo sus mentes en pánico embotadas y rotas, deslizándose en agujeros, en las profundidades de la tierra, traicionados por sus dioses. A pesar de todo esto, a pesar de sus intentos de hacer avanzar su civilización, de explorar y experimentar, a pesar de su vasto poder, sabía que aún temían aquello que una vez les había obligado a dejar atrás su hogar. Aún temían a Slutsmad. Vigilaron el espacio todo lo que pudieron, pero durante mucho tiempo no encontraron nada. Al parecer, las criaturas eran capaces de prolongar indefinidamente su vida, porque poseían un inquietante conocimiento de la muerte, por lo que algunas de ellas debían de llevar muchos siglos observando el cielo nocturno en busca de anomalías. Sus campos mentales inmateriales, que parecían similares a nuestra conciencia, crecían hasta alcanzar tamaños inconmensurables. Por lo que sé, la magnitud de un campo mental determinaba el estatus social y el poder de un flaco, creando una jerarquía natural. Una palabra empezó a relampaguear en mi estado onírico, una palabra que siempre había conocido en el fondo. Los miré a ellos y a su afán de saber, y entonces me vino a la mente. Su nombre. Ebrug. Mi mente vagaba por vastos templos donde los habíamos venerado.
Sacerdotes y cultos alababan a nuestros dioses, amándolos. Al fin y al cabo, se habían llevado a mucha gente y les habían recompensado, a unos cuantos miles cada década. Se habían llevado a algunos de nosotros al paraíso, a algunos de nuestros hijos, y les habían dado un futuro mejor. A saber lo que habían experimentado los que se habían llevado. ¡Qué dicha! ¿Quizás la ascensión a un lugar superior? Los adorábamos, cantábamos canciones extasiadas en su nombre, habladas en lenguas extranjeras. Teníamos fiestas y ritos para adorarlos. Después de reflexionar sobre ello durante un tiempo, comencé a sospechar que ese también había sido uno de sus experimentos. Estoy seguro de que solo querían ver lo que haríamos, cuando nos enfrentáramos al mito de una divinidad. Lo poderosa que era una idea. Cómo una idea podía controlar a un pueblo. Entonces, un día horrible, divisaron a su viejo enemigo que se dirigía hacia el sistema solar. Desesperados, los flacos, los Ebruk, buscaron una vía de escape, una oportunidad de salvarse, aunque la amenaza ya se había acercado demasiado. La única forma de sobrevivir era encontrar la manera de separar sus campos mentales de sus cuerpos, y ascender a otro plano de existencia. Muchos de sus intentos fracasaron, creando ruinas de mentes que vagaban por las tierras, a veces adhiriéndose a objetos o perdiéndose en mundos de ensueño, donde intentaban llegar a su destino por todos los medios necesarios. Yo los vi. Los vi desvanecerse en un espacio deformado que los tragó y distorsionó, aquellos pioneros, los primeros exploradores del otro plano. Creo que las tribulaciones alteraron la realidad en todo el sistema solar, fusionando lugares con el mundo de la mente. ¿Qué lugares seguían profanados? ¿Dónde no debían surgir las emociones y los pensamientos? ¿Seguían teniendo efectos en el mundo actual? Entonces, un día, se fueron. Simplemente se habían ido. No sabíamos qué había ocurrido entonces, lo habían dejado todo atrás, edificios vacíos, torres y tecnologías. Nuestras divinidades nos habían abandonado. Lo habían conseguido. Después de llevar a cabo todos estos horribles experimentos, y pasar por todos estos problemas, los Ebruk habían conseguido finalmente desaparecer de la superficie de la Tierra justo a tiempo. Habían conseguido ascender a un nuevo modo de ser. Slut-Esmat ya había comenzado a adentrarse en el sistema solar, eliminando la mayoría de las ciudades, máquinas, experimentos y testimonios de la civilización Ebruk. Sentí sus efectos en el pasado, mientras deambulaba por las ruinas de la antigua civilización, haciendo que olvidara, haciéndonos olvidar, y borrando a los Ebruk de nuestras mentes e historia. Creo que aún quedan algunos vestigios de su presencia, como los murales y el archivo que descubrí debajo de las calles de Roma. Sus efectos en nuestro planeta. Alguna parte de ellos ha sobrevivido. Cuando volví en mí, deshidratado y enloquecido, tendido encima de mi cama, con la manta hecha jirones, no sabía qué hacer ni qué pensar. Pero una cosa es segura, mis experiencias deben llegar al público. Son demasiado importantes para ignorarlas. No tengo ninguna prueba. Un túnel derrumbado, una persona desaparecida, y nada más. Pero el público debe conocer esta historia, este informe. Sé que también me perseguirán, y puede que en el futuro no camine por nuestra tierra como lo hago ahora. Porque, si me atraparan como al viejo Marco. Con terror, recuerdo el momento en los archivos, el momento en que la escotilla de la máquina se abrió, permitiendo echar un vistazo al interior del constructo que me había perseguido. Había visto un gran bulto gris de aquella terrible sustancia, aunque éste tenía un aspecto repugnantemente fresco. Sin embargo, lo más horripilante eran esos ojos distorsionados, que miraban fijamente a los míos, y la boca deformada, gritando sonidos sibilantes, que ya no eran amortiguados por la prisión metálica. ¿Dónde estoy? ¿Qué? ¿Qué hicieron? ¿Qué son estos pensamientos alienígenas? ¿Tocaste el Cerberus? Sienten tu curiosidad y te dejan entrar. Las viejas mentes dentro de las piedras. Por favor, ¿dónde estoy? Duele mucho. Te dejaron entrar como lo hicieron conmigo. Ahora te conocen y te encontrarán. ¿Dónde está mi cuerpo? Por favor, mátame. Haz que este infierno alienígena dentro de mi cabeza se detenga. Usan mi mente. Ahora es de ellos. Quiero mi cuerpo de vuelta. Mis miembros.
mi libertad, mi vida. Ay, por favor, mátame. Por favor, mátame, haz que se detenga. Elebruj, Elebruj. Espero que el derrumbe del techo haya destruido la máquina y haya liberado el alma de Marco de su tormento, aunque en el fondo, no estoy seguro de que sea así. Nunca volveré a estar a salvo por mi impulso explorador. ¿Cuándo me llevarán? ¿Tal vez hoy? ¿Quizás mañana? Los Sebruk podrían estar en todas partes. Estoy seguro de que los Sebruk vuelven a nuestro mundo de vez en cuando, aunque probablemente solo por curiosidad. Después de todo, son exploradores. Y detrás de ellos habían quedado nuestros antepasados, ahora capaces de prosperar y evolucionar, convirtiéndose finalmente en el pueblo de hoy. Las historias contadas por las paredes, por mi mente, encenderán una feroz resistencia en los hombres piadosos. Y muchos probablemente me llamarán mentiroso, y pensarán que esto es una broma de mal gusto o las divagaciones de un loco. Sí, estoy loco. ¿Cómo voy a volver a dormir sin miedo a despertarme en un cuerpo o un tiempo diferentes? ¿Cuántas veces me arrastrarán esos murales al pasado, a esos cuerpos o a esos corrales en la oscuridad con los demás humanos babosos? Espero poder enviar estas palabras y que sean leídas o escuchadas por alguien. Deseo que mi conocimiento sea compartido y conocido. Después de eso, creo que lo mejor es dejar este mundo. Lo lamento. No quiero acabar como Marco. Deséame suerte. En momentos como este, mientras camino una vez más al borde de la razón y la locura, mis pensamientos viajan de vuelta a esos muros vacíos bajo Roma, que aún esperan ser llenados de contenido histórico adicional por los Sebruk. ¿Acaso pensaban regresar, algún día?